de la cultura y del pensamiento actual que exista un rey, la figura de un rey con el derecho absoluto sobre nuestras vidas. Eso hoy en día es considerado como ofensa para muchos, o una idea ofensiva para muchos. Inclusive muchos probablemente llamarían una idea retrógrada, no progresista. Sin embargo, la palabra de Dios en el Salmo 2 confronta directamente con esta realidad. Dios ha establecido a un rey, Dios ha establecido a su rey, y la verdadera bienaventuranza en los hombres pertenece solo a aquel a quienes confían en él. El mundo, hermanos, no tiene problema con un Jesús que consuela. El mundo hoy no tiene problemas con un Jesús que ama. El mundo sí tiene problemas y se levanta en armas contra un Jesús que reina. Pero ese rey, aunque fue rechazado por los poderosos del mundo antiguo y por toda la humanidad. Aún así, Él reina y su trono no depende de la aprobación de este mundo. El Salmo 2 no comienza con calma, hermanos. El Salmo 2 en el cual vamos a meditar esta mañana comienza con rebelión. Pero lo interesante de esto es que aunque el Salmo comienza con rebelión, no termina con juicio, sino termina de una manera inesperable. Termina con refugio. Y en medio de esta tensión, Dios te llama a rendirte al Rey que juzga, pero en el cual también puedes encontrar salvación y refugio. Y en cierto sentido, hermanos, el primer salmo está muy vinculado con el segundo salmo. Si usted ve cómo comienza el Salmo 1, hablando de los bienaventurados, y usted ve cómo termina el Salmo 2, termina hablando de los bienaventurados. Y en esta mañana vamos a ver cómo, y como vimos la semana pasada, el Salmo 1 presenta dos caminos para los individuos. Y de alguna manera eso particular ahora se va a expandir en el Salmo 2, hablando ahora hacia las naciones, hacia los reyes de este mundo de manera intencional. Y vemos entonces cómo hay un vínculo importante y un tema central en la bienaventuranza, en ser bienaventurados. Hoy al estudiar el Salmo 2 veremos que somos bienaventurados únicamente a confiar en Jesús, el Rey, que aunque ha sido rechazado, es el Rey poderoso que juzga, pero también es el Rey misericordioso en el cual puedes encontrar salvación y refugio y ser verdaderamente bienaventurado. El título del sermón en esta mañana es Bienaventurados todos los que en Él confían. Y yo espero, hermanos, que el Salmo 2 traiga una convicción a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón en esta mañana. Y es que somos bienaventurados solamente al confiar en Jesús, el Rey rechazado, que juzga y salva. Yo espero, hermanos, que hoy tú y yo salgamos con una convicción. Si tú quieres disfrutar de ser bienaventurado, el único camino para disfrutar de una verdadera felicidad, de una verdadera plenitud, es en confiar en Jesús como el Rey. Y mi primer punto en esta mañana, voy a exponer el Salmo 2 y he estructurado el sermón de tal manera que va de la mano con la estructura del Salmo 2. Y el primer punto en esta mañana es que el Salmo nos muestra cómo el mundo rechaza al Rey, a no cualquier Rey, al Rey de Dios, al Rey que Dios ha establecido. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 del Salmo 2 hasta el versículo 3. Hermanos, algo que podemos ver es que desde el inicio, y cuando hablo desde el inicio no me estoy refiriendo al Salmo, desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha vivido en rebelión en contra de Dios. Es una constante. El Salmo 2 nos muestra que esta oposición no es algo nuevo. Es una oposición también que no solamente no es nueva, sino que no es superficial. Es una conspiración abierta en contra del Señor. Es como los pueblos se unen en contra de Dios. Y no solamente de Dios,
sino principalmente en contra del ungido de Dios. Aquí comienza un conflicto que solo el rey puede resolver. Acompáñenme, vamos a leer los primeros 3 versículos del Salmo 2. Y el salmista comienza con una pregunta. Esa pregunta él va a desarrollarla en el Salmo, en la respuesta. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Quiero que note que hay una intencionalidad de parte de los pueblos. Y esa intencionalidad nos muestra el por qué se sublevan. Y se sublevan a tal punto en que hacen alianzas entre ellos. La pregunta es, ¿por qué se sublevan? ¿Qué les motiva a ir en contra de Dios? Y no solo en contra de Dios, sino en contra de su ungido. ¿Ven ahí una rebeldía en su corazón? Es que el hombre interpreta que Dios ha echado cadenas y cuerdas sobre él y él quiere liberarse. Quiere libertad de aquel que lo está subyugando. Y ese que le está subyugando es el Señor y su ungido. Hermanos, esta rebelión no es algo de solo de aquel momento. Es algo desde el inicio de la humanidad. Porque ¿cuál fue la razón por la que Adán se rebeló en contra de Dios? Porque él quería ser igual a Dios en un sentido. ¿En cuál? En no depender de Dios para saber lo que es bueno y es malo. El hombre quería autonomía. Yo quiero determinar lo que es bueno y lo que es malo. Yo quiero determinar mi vida, yo quiero determinar mi destino, yo quiero determinar mi futuro, yo quiero determinar mi felicidad, yo quiero determinarlo todo, yo quiero ser mi propio rey. Durante la Revolución Francesa, en un intento de borrar toda influencia cristiana, los revolucionarios proclamaron una frase como esta: vamos a arrancar todo rastro de Dios del corazón de los hombres. Intentaban hacer intencionalmente estrategias para eliminar todo rasgo de Dios del corazón de los hombres. Y saben que ante esa frase que la escuchó un campesino, su respuesta fue: entonces tendrán que arrancar también las estrellas del cielo. Y es que en realidad hay necedad en eso. ¿Saben qué tendría que pasar para que se arrancara todo rasgo de Dios en el corazón de los hombres? Tendríamos que despojarnos de nuestra humanidad. Porque la humanidad fue creada a imagen de Dios. Tendríamos que convertirnos en animales. Y aún ahí veríamos el rasgo de Dios. Porque Él es el creador de todas las cosas. Cuando tú te asombras en el campo por una hermosa flor, estás pensando, aunque no lo pienses, estás viendo un reflejo de la belleza de Dios. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, hermanos, es una necedad en realidad. Sin embargo, vemos una y otra vez cómo hay una rebelión del mundo para ir en contra de Dios y de su ungido. Y lo peligroso de esto, hermanos, no solamente es que es algo que el mundo intencionalmente sigue haciendo hoy, sino lo peligroso de esto es que inclusive esto llega a la iglesia. Y hay una cierta influencia cuando un joven dice: yo creo en Jesús, pero nadie me debe decir cómo vivir mi sexualidad. Esa es una rebelión moderna en contra de lo que Dios ha establecido. Un empresario que cree que tiene valores cristianos, pero evade impuestos, creyendo que sus decisiones están por encima de lo que Dios ha establecido. Un cristiano nominal que dice: Jesús sí, iglesia no. Suena a libertad, suena a tranquilidad,
Suena a paz con Dios, pero es una forma sutil de rechazar la autoridad de Cristo como cabeza de la iglesia. La rebelión del mundo, hermanos, aunque lo intente continuamente, no podrá derrocar el reino de Dios. Es una necedad. Rechazar a Cristo, tenemos que entender, hermanos, que no es algo, más bien, voy a cambiar la frase. Tenemos que entender que el mundo, el sistema del mundo, no es neutral. Si tú has creído eso, nos han engañado. El sistema del mundo no es neutral. El sistema del mundo constantemente está rechazando a Dios, está declarando una guerra constante en contra de Dios y de su ungido. Hermanos, si podemos darnos cuenta que eso llega al punto que el clímax de esta intención de rebelión está en la cruz misma. Quiero que recordemos lo que la Biblia nos narra, cómo los primeros cristianos entendieron esta verdad. Y quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 25. En Hechos 4 se está exponiendo precisamente la rebelión, la hostilidad que hay en contra de Dios y de Cristo. Y dice el versículo 25, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Y si usted tiene su Biblia, se va a dar cuenta, y si usted lee, está citando el Salmo 2. Pero miren cómo ellos lo entienden, cómo lo aplican. Porque en verdad, versículo 27, porque en verdad en esta ciudad se unieron reyes. Esos reyes que tramaban en contra de Dios y de su ungido se unieron. ¿Quiénes eran esos reyes? Herodes, Poncio Pilato, junto a los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Hubo un complot en contra de Jesús. El cumplimiento del Salmo 2, donde los pueblos pensaron que iban a derrocar al Señor y su ungido al asesinarlo en una cruz, mas no sabían que ese ungido estaba venciéndoles en la cruz. Pero quiero que notes la intencionalidad. Por lo tanto, no te engañes pensando que el mundo es neutral con Jesús. El mundo quiere rebelarse en contra de él. El mundo no está dispuesto a aceptarle como rey. Está dispuesto a aceptarle como alguien que te ama y te da lo que necesitas, pero no como rey. Por eso, voy a hacer un paréntesis, si usted lo piensa, por eso hay tantos falsos creyentes y iglesias que se predica un evangelio donde se presenta a Dios así y están llenas. Porque el mundo no tiene problemas con ver a Jesús como un maestro lleno de amor y de bondad para ti. ¿Saben cuándo es el verdadero problema? Cuando se presenta a Jesús como rey. Ahí ya la cosa cambia. Hay áreas de tu vida donde tú mismo estás resistiendo a la autoridad de Cristo. Porque si eso es así, hermanos, es un tiempo hoy para meditar en eso y arrepentirnos. Muchas veces eso se ve en actitudes de autosuficiencia. Muchas veces eso se nota en orgullo espiritual. Pero como hemos visto, al igual que el mundo desde el principio, la naturaleza humana rechaza la autoridad de Dios y rechaza al ungido. Y por eso esa rebelión está presente constantemente en la historia de la humanidad. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esto? Que esa intención constante nunca ha puesto en peligro el propósito de Dios, el plan divino de Dios y mucho menos el reino de Dios. Porque quiero que veamos en el Salmo, como la misma Biblia lo reconoce y como lo sabemos, inspirado por el Espíritu Santo a través de David, cómo Dios responde a esa intención de rebelión. Hermanos, pero es importante que recordemos hoy que somos bienaventurados al confiar en Jesús, el Rey rechazado que juzga y salva. Y quiero que en la medida que vayamos avanzando en el Salmo comprendamos por qué somos bienaventurados al confiar en Jesús.
Y quiero continuar en el segundo punto, precisamente en la segunda porción del Salmo 2. Dios afirma con poder al rey que el mundo rechaza. Recordemos, en los primeros 3 versículos está expresando el salmista cómo el mundo ha tramado en contra de Dios y en contra de su ungido. La respuesta es, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cómo va a responder Dios? Y aunque el mundo se levante en contra de Dios, hermanos, el cielo nunca ha temblado. El trono no está en crisis. Dios no está inseguro pensando qué va a pasar, sino que Él, siendo el rey con toda autoridad, declara que a quien Él ha establecido como rey en la tierra y en el universo, es coronado. Hermanos, Cristo reina. Él es el rey. Y aunque aún muchos no lo reconocen, llegará un día donde toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesús es el rey. Mire lo que dice el versículo 4. El que se sienta como rey en los cielos, ¿qué hace? Tiembla, se preocupa, convoca una reunión a los ángeles para ver qué van a hacer porque esto está caótico. El rey se ríe. El Señor se burla de ellos, de los burladores. ¿Se acuerdan los burladores del Salmo 1? El Señor se ríe y se burla de ellos. Pero no queda ahí, hermanos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo, mi santo monte. El trono de Cristo, hermanos, no depende de la aprobación del mundo. El reino de Dios no depende de que tanto los súbditos estén a favor de ese reino. El nivel de satisfacción que los súbditos tienen en favor del rey. Dios no está en crisis. Él se ríe de la arrogancia de los rebeldes. Él ha establecido un solo rey, Cristo exaltado soberanamente. Pero eso sí, aquellos que están todo el tiempo poniéndose tendrán un juicio seguro. ¿Por qué? Porque el rey está reinando. Es que, hermanos, tenemos que comprender que esto tiene implicaciones prácticas para nosotros hoy. A pesar de los ataques contra la fe en las universidades, a pesar de los ataques en contra de la fe de las leyes, del sistema, de los gobiernos, el evangelio sigue avanzando. Hay lugares donde hay persecución en contra del cristianismo. ¿Y sabes qué es lo que ha demostrado la historia? Que en los lugares donde más persecución hay, más crece el evangelio. ¿Te recuerdas de Éxodo? Faraón planificó detener el crecimiento del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Más se multiplicaban. Él los quería oprimir para quitar fuerza y se volvían más fuertes. Porque Dios es el rey que gobierna. Su plan no depende de la aceptación humana. Si tú pierdes tu trabajo por fidelidad a Dios, no te preocupes por eso. Porque el rey está contigo. Si tú pierdes tu trabajo por mantener tus convicciones cristianas, si pierdes grupos de amigos en la universidad o en el colegio y se burlan de ti porque eres cristiano, tú tienes que saber que Dios reina y que tú estás en el lado correcto y que Dios es ese juez que juzgará. Es ese juez que juzgará, pero también es ese rey que sostiene su reino y sostiene a los que son suyos. Descansa en el hecho de que Dios gobierna. Aunque este mundo esté en caos. Creo que todos en algún momento hemos pensado hacia el futuro. Y puede haber una cierta preocupación en ti si tienes hijos, nietos, y cómo va a acabar esto si el mundo está loco.
Confía y descansa en saber que Dios gobierna. No pongas tu esperanza en gobiernos, en leyes, no lo hagas. Porque esos gobiernos y esas leyes constantemente están yendo en contra de Dios. No pienses en estrategias humanas. No pienses en controlar tu entorno. Reconoce que Dios gobierna. Dios gobierna tu vida, tu familia, la iglesia. ¿Vives como si Jesús realmente reinara? Tú tienes esa paz y esa confianza de saber que aunque el mundo esté en caos, tú puedes ver a la cruz y saber que el Rey está reinando. Es que, hermanos, Dios no solamente ha firmado a su Rey, lo ha entronizado con autoridad sobre todas las cosas. Y ese Rey no reina en silencio ni sin justicia. Es un Rey justo. Y ahora escuchemos lo que el Rey va a decir. Dios está diciendo, yo he establecido a mi Rey. Han hablado los pueblos que traman en contra de Dios. Ha hablado Dios estableciendo a su Rey. La pregunta es, ¿qué tiene que decir su Rey? Pero escucha estas palabras sin olvidar, hermanos, que somos bienaventurados al confiar en Jesús, el Rey rechazado que juzga y salva. Y eso me lleva al tercer punto en esta mañana en el sermón. ¿Sabes qué hará este Rey? Juzgará a las naciones con justicia. Aquellos que estaban tramando para derrocarle, Él los juzgará con justicia. Y ahora escuchamos la voz del propio Rey. Él no solo es el Hijo por relación, sino por decreto divino. Ese Hijo de Dios ahora es el Rey eterno sobre todas las cosas. A Él le pertenecen por herencia las naciones. Y por derecho Él juzgará con justicia en nombre de Dios. Dios le dio la autoridad para juzgar a todas las naciones. Acompáñeme y leamos el versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo. Hermanos, entendemos que ese Dios soberano es Rey. Y Él por decreto ha establecido a su Rey. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con barra de hierro y lo desmenuzarás como vaso de alfarero. Quiero aclarar algo que creo que es importante. Dios, Jesús, no es una criatura creada. Él es Dios. Pero Él tuvo que tomar forma de hombre. Y es ese Rey que la humanidad esperaba. Dios prometió a su pueblo que le daría un Rey que reinará por la eternidad. Nadie imaginó, y ese Rey sería de la descendencia de David. Y por eso el pueblo de Israel esperaba un Rey como ellos lo conocían. Por eso para ellos era difícil ver a Jesús como el Mesías, como el Rey esperado, porque no concordaba con la imagen que ellos tenían de un Rey. Pero resulta que ese Rey no es un hombre cualquiera. Es el mismo Hijo de Dios que tomó forma de hombre para ser el Rey del universo. Jesús no solo salva, hermanos, también juzga a quienes persisten en su rebelión. El ungido ha declarado el decreto que el Señor ha hecho. Él es el Hijo, el heredero, pero también el juez. Y entendamos, es un decreto del Dios soberano. No hay vuelta atrás. No importa quién se trate de oponer
Ya es un hecho, es un decreto de Dios. Pero ese rey hará un juicio justo y definitivo. Y vemos cómo es expuesto de una manera poética. Tú los quebrarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Quiero que me acompañen a ver esta visión en Apocalipsis capítulo 2. Sabemos que ese juez justo todavía no ha juzgado. Los que somos parte del reino de Dios anhelamos, esperamos su venida. Pero entendemos que Jesús ya no viene como un cordero. Él viene como un juez, ya no viene a salvar lo que se había perdido, porque eso Él ya lo hizo. Ahora Él vendrá por segunda vez a juzgar con justicia a los malos que todo el tiempo se han opuesto a Dios y a Él como Rey. Su autoridad es global, pero también es futura, hermanos. Y dice el Apocalipsis 2, versículo 26 y 27, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin. No está hablando de nosotros, hermanos. Está hablando de Jesús. Le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. Confiar en Jesús no es opcional. Confiar en Jesús es urgente, porque Él juzgará con justicia a aquellos que se oponen. Hoy es un buen momento para que tú pienses en ti mismo. ¿Has estado oponiéndote a Dios? ¿Queriendo llevar una vida bajo tus propios términos en contra de lo que Dios ha establecido? ¿O has pensado quizás que no necesitas a Dios? Y aunque sabes que existe y aunque es una figura en teoría importante en tu vida, pero en el día a día no es nada en ti. No tiene trascendencia en tus decisiones. No tiene trascendencia en tu manera de vivir. Y simplemente te has amoldado a ese sistema que, aunque tú no lo veas, está en contra de Dios constantemente. La Biblia, cuando habla del mundo, se refiere a ese sistema que es en contra de Dios. Te digo que por un momento pienses en las leyes en este mundo, en las prácticas, en la cultura, cómo la cultura funciona. Y te darás cuenta cuánta oposición contra Dios hay. Pero hoy, si tú has estado viviendo en contra de Dios, tú tienes que reconocer que un día te enfrentarás a un juez justo. Aquel que no tiene por inocente al culpable. Piensa en alguien poderoso e impune, como esos directores de empresas que pareciera que no les pasa nada, hacen cosas que afectan a millones de personas, ganan mucho dinero y pareciera que no pasa nada. O esos políticos corruptos o líderes que oprimen a las personas, a las naciones, pero ellos no van a escapar. Todos ellos serán juzgados ante el Rey justo. Cristo perdona, pero también juzga. Tal vez te hirieron, te calumniaron, te abandonaron y tú quieres venganza. Tal vez tú has sufrido la corrupción del sistema. Tal vez a ti ha llegado los tentáculos del abuso, de la corrupción. Pero este salmo te recuerda que tú no necesitas vengarte. Necesitas es confiar en ese juez que es rey, que juzgará con vara de hierro. Justamente. Porque, hermanos, ¿acaso un juez justo puede ignorar la maldad, el crimen? ¿Acaso un juez que ignora y deja pasar las infracciones a la ley es justo?
Pero Dios es ese juez justo que Él no tendrá por inocente al culpable. No hay forma de sobornar a ese juez. Y nosotros podríamos llegar delante de ese juez y tratar de justificar nuestro crimen. Señor juez, yo he tenido una niñez difícil. Yo me crié en un barrio donde la droga iba enfrente de mí, donde todos robábamos para subsistir, donde quizás sufriste abusos, pero también abusaste, donde pensaste que quizás no había otra forma de vivir, pero sí la había. Y este juez, porque es justo, no puede tenerte por inocente si tú eres culpable. Sin embargo, hermanos, ese juez también es misericordioso para los que se arrepienten. No para los que tratan de justificar su pecado, sino para aquellos que reconocen y dicen: yo soy culpable, lo entiendo y necesito que alguien me salve de esto. Y ese juez es tan justo, pero tan tierno y amoroso con los que se arrepienten, que Él mismo está dispuesto a sufrir la condena por su pecado. Es como que ese juez dijera en ese momento: ¿sabes qué? Yo me quito mi toga, condeno a cadena perpetua, pero tú no vas a ir a la cárcel. Condeno a pena de muerte, tú no vas a morir. Yo voy a tomar tu lugar. Así es nuestro Rey, hermanos. Para aquellos que se arrepienten y confían en Él. Es que el mismo Cristo está dispuesto a recibir el juicio por ti. Pero tienes que entender que hay un tiempo para eso. Y ese tiempo es ahora. Pero llegará un momento en que ese juez ya no vendrá a salvar a aquellos que se arrepientan, sino vendrá a ejecutar un juicio con aquellos que no se arrepintieron. Por eso es urgente para ti este mensaje. Por eso es urgente que los que hemos creído en Él recordemos este mensaje. Si tú has estado batallando en entregar tu vida a Cristo, ríndete a Él. Confía en Él. Porque es seguro que habrá un juicio. Y es seguro que serás hallado culpable por tus pecados. La autoridad de Jesús es absoluta. Él juzgará a los rebeldes con un juicio perfecto, santo, justo. Pero hermanos, este salmo que comienza con una rebelión tendría sentido que termine con un juicio, ¿verdad? Contra aquellos que se han rebelado. Pero este salmo nos muestra el carácter de Dios y termina con un llamado a la gracia, a la misericordia. Aún tienes tiempo para rendirte a Cristo. Aún hay refugio en el Rey. Y veamos ese llamado urgente que Dios hace a cada uno de los que pueden escuchar estas palabras. Y eso me lleva al cuarto y último punto en esta mañana. El Rey extiende misericordia a quienes se rinden y confían en Él. Aunque el juicio es real, el Rey no cierra la puerta. La abre con gracia. Hermanos, el llamado es claro y es urgente. Rindámonos al Rey. Confiemos en Él. Sirvamos a Él. Bendigámosle, vivamos por Él y para Él. La verdadera bienaventuranza está en aquellos que en Él confían, porque Él es el que nos hace bienaventurados. La bienaventuranza no está en las naciones de este mundo. No está en la política, no está en las leyes. No está en un sistema económico. La bienaventuranza está en que confíes en el Rey justo. Y terminamos leyendo la última porción del Salmo 2, versículo 10. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. ¿Qué implica mostrar discernimiento y recibir amonestación? Reconocer una verdad. Cambiar
esa rebelión por adoración. Versículo 11, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enojen y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. ¿Saben que esto que está diciendo el salmista en el versículo 12, de que puede inflamarse de repente su ira, no es porque él sea emocionalista? No es como la mamá o el papá que le está diciendo al hijo, hijo, hace tal cosa. Hijo, hace tal cosa. Hijo, hace tal cosa. Hijito, te pido que hagas eso. ¿Ya lo hiciste o no? Hermanos, Él no es así. ¿Saben por qué dice que de repente? Porque Él no va a anunciar cuando Él vuelva. Puede ser en 10 minutos. Puede ser en este mismo momento. Pueden pasar muchos años. Pero lo que sí sabemos es que Él volverá a juzgar. En lugar de ir en contra de Dios, ¿por qué no le adoramos con reverencia y nos alegramos con temblor al honrar al Hijo? Bienaventuranza está en el refugio, no en la resistencia. La felicidad no está en qué tan vivos somos para ganarle a Dios. Es que no hay forma. La bienaventuranza está en reconocer que Él es nuestro refugio. Dios llama a los poderosos a arrepentirse y rendirse. Besad al Hijo es un acto de sumisión y confianza. Eso es lo que refleja esa frase. Sumisión y confianza. Hermanos, Cristo va a regresar a juzgar al mundo con omnipotente poder, a tal punto que toda rodilla se doblará delante de Él. Toda rodilla se doblará. Todos se inclinarán. El punto es en qué momento lo harás. ¿Lo harás ahora para tener una bienaventuranza en Él? ¿O lo harás en el día del juicio? Pero que lo harás, lo haremos. Nuestras rodillas se doblarán. Inclinarse ante Él muestra adoración. Inclinarse delante de Él es temor a Él. Es arrepentimiento y reconciliación con Él. Bienaventurados todos los que en Él confían. Es algo seguro. Y es un llamado para todos nosotros hoy. Esa bienaventuranza recuerda que ser dichoso, feliz, bendecido por Dios no es una emoción superficial, sino una condición objetiva de bendiciones espirituales que tú recibes, que son eternas, no importando las circunstancias. No importando que los poderosos tramen en contra de Dios, eso no importa. Hay una clara inclusión aquí de la misma idea que el Salmo 1. La bienaventuranza que está en las palabras del Rey y las bienaventuranzas que están en confiar en el Rey. Pero esas bienaventuranzas están en Él. Confía en Jesús. El verdadero gozo humano está ligado a qué tú reconoces acerca de ese Rey. ¿Saben dónde está la verdadera felicidad para los seres humanos? En reconocer la autoridad y el poder de Dios. El aceptar su voluntad y el someterse a ella. Ahí hay verdadera felicidad. Pero si tú estás yendo en contra de la voluntad de Dios, no hay bienaventuranza ahí. El mismo Rey que juzga también es el refugio para quienes en Él confían. Hermanos, el llamado para nosotros hoy es confiar en Él. Confiar en Él. Porque así como Él es ese Rey que juzga y tiene la autoridad para juzgar, ese mismo Rey también tiene autoridad para dar vida y salvar. Confía en Él. Creyentes que estamos aquí, hijos de Dios, que somos parte de su pueblo,
Estamos viviendo constantemente en nuestro día a día, reconociendo que Cristo es el refugio para nosotros. Porque si tú esperas que Dios ponga una burbuja en ti para que nada malo de este mundo te toque, tienes una expectativa equivocada. Jesús, orando por sus discípulos, les dijo: no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Él es nuestro refugio. Aunque caminamos en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunde aliento. Él es nuestro refugio. Confía en Jesús. Deja de cargar las culpas del pasado. Ya estás en un lugar seguro. ¿A quién acudes cuando todo a tu alrededor tiembla? Tu refugio es Cristo. Él es estabilidad permanente y eterna, no importando las circunstancias. Si tú estás afrontando un problema y tú estás confiando en que cuando ese problema se resuelva, tu vida será mejor, no confíes en eso. Confía en Cristo Jesús. Y para los no creyentes, si tú no confías en Cristo, si tú no has puesto tu mirada en Jesús, si tú no has reconocido a Jesús como ese rey que gobierna, piensa por un momento, ¿qué te dará seguridad para afrontar el juicio que vendrá? Tus buenas obras, una práctica religiosa, el tener una buena familia, un apellido, un título universitario. Eso es nada. Eso es nada delante del juicio justo. En lugar de eso, refúgiate en Cristo. El reconocer nuestra necesidad de Cristo como refugio no es debilidad. ¿Sabes qué es? Sabiduría. Porque lo otro es necedad. Ríndete hoy. No basta con admirar a Jesús, debes de confiar y someterte a Él. Los bienaventurados, hermanos, no son los rebeldes, ni los poderosos, ni los autosuficientes, sino los que reconocen su necesidad y se refugian en Cristo Jesús. Esos son los bienaventurados. Y Dios quiere que tú seas un bienaventurado. Dios te ha salvado para que tú seas un bienaventurado. Entonces confía en Cristo. Hermanos, amigos que nos visitan, no hay felicidad más grande ni seguridad más firme que la que refugiarse en Jesús, el Rey que ha sido rechazado por el mundo, pero exaltado por Dios. Confía en Él. Y ante la realidad que Él juzgará con justicia, pero también ante la realidad que Él hoy extiende de su gracia, corre a Él. Corre hacia Él. Refúgiate en Él. Así como alguien que está a punto de iniciar una tormenta y hay truenos y corre y busca refugio, haz lo mismo, refúgiate en Él. No lo resistas más, ríndete a Él con fe y reverencia. Bienaventurados, dichosos, plenos, seguros, todos los que en Él se refugian. Hermanos, somos bienaventurados al confiar en Jesús, el Rey rechazado que juzga y salva. Vamos a orar.